Febrero de 1637. Haarlem, Holanda. En una taberna, un comerciante acaba de vender un bulbo de tulipán por 5.200 florines. El salario anual promedio en Holanda es 150 florines. Este bulbo vale 35 años de trabajo. Podrías comprar una casa en el mejor barrio de Ámsterdam por ese precio. Pero este hombre compró una cebolla de flor y pensó que hizo un buen negocio, porque la semana anterior ese mismo bulbo se vendió por 3.000 florines. El precio subía cada día, y todos creían que seguiría subiendo para siempre, hasta que un día, en una subasta en Haarlem, nadie compró, y en 48 horas todo el mercado colapsó. Los tulipanes que valían casas no valían nada. Esta es la historia de la tulipomanía, la primera burbuja especulativa de la historia moderna, y la prueba de que la locura humana nunca cambia. Para entender por qué holandeses sensatos se enloquecieron por flores, tienes que entender el contexto. Holanda en 1630 era el país más rico del mundo, la edad de oro holandesa. Mientras España se hundía bajo el peso del oro americano, Holanda prosperaba con comercio real. La BOC, Compañía Holandesa de las Indias Orientales, era la corporación más poderosa del planeta. Controlaba el comercio de especias, tenía su propio ejército, acuñaba su propia moneda. Era básicamente un país corporativo. Ámsterdam se convirtió en el centro financiero del mundo. El primer mercado de valores moderno se creó allí en 1602. Los holandeses inventaron acciones futuros, opciones fondos de inversión. Eran genios financieros y también eran increíblemente ricos. La clase mercantil holandesa tenía dinero, mucho dinero, casas elegantes, pinturas de Rembrandt y Vermeer, muebles lujosos. Pero había un problema cultural. El calvinismo holandés desaprobaba la ostentación excesiva. No podías mostrar tu riqueza demasiado abiertamente. Era visto como pecado, pero sí podías tener un jardín hermoso. Y ahí es donde entran los tulipanes. El tulipán no era nativo de Holanda, venía de Turquía. En el Imperio Otomano, los tulipanes eran símbolos de riqueza y poder. Los sultanes tenían jardines masivos de tulipanes. En 1593, un botánico llamado Carolus Clusius trajo bulbos de tulipán a Holanda. Los plantó en el jardín botánico de la Universidad de Leiden, y los holandeses quedaron fascinados. ¿Por qué? 1. Eran exóticos. No se parecían a nada que existiera en Europa. Colores vibrantes, formas elegantes, eran un símbolo de sofisticación. 2. Y eran raros. Los bulbos tardaban 7 a 12 años en producir una flor desde semilla, y solo florecían una semana al año. La rareza creaba demanda. 3. Eran impredecibles. Lo más fascinante, algunos tulipanes desarrollaban patrones únicos, rayas, flamas, colores mezclados. Esto era causado por un virus, Mosaic virus. Pero en ese entonces nadie lo sabía. Pensaban que era genética aleatoria, y esos tulipanes rotos, con patrones, se volvieron los más deseados. Semper Augustus, un tulipán con rayas rojas y blancas perfectas. Solo existían unos pocos bulbos en todo el mundo. Era el tulipán más famoso de la historia, y su precio estaba a punto de volverse absurdo. En los años 1620, los tulipanes se volvieron populares entre la élite holandesa. Mercaderes ricos, nobles, burgueses. Tener un jardín de tulipanes raros era un símbolo de estatus. Mostraba que tenías dinero, los bulbos eran caros, gusto, apreciabas la belleza, conexiones, sabías dónde conseguir los raros, y como cualquier símbolo de estatus, la demanda creció.
Los precios empezaron a subir. En 1623, un solo bulbo de tulipán raro podía costar 1000 florines, equivalente a 6 a 7 años de salario de un artesano, pero la gente lo veía como inversión. Los tulipanes siempre aumentan de valor. Son raros, la demanda solo puede crecer. Si compro ahora, puedo vender más caro después. El pensamiento clásico de burbuja. Y para 1634, algo cambió. Los especuladores entraron al mercado. Ya no eran solo amantes de flores, eran comerciantes que querían hacer dinero rápido. Gente que nunca había tenido un jardín, que no les importaban las flores, solo querían comprar barato, vender caro. Y aquí está el giro clave. Empezaron a comerciar bulbos que aún estaban en la tierra, contratos de futuros. Te vendo este bulbo que todavía no he cosechado. Pagas ahora, recibes el bulbo en 6 meses. Era especulación pura. Nadie veía los bulbos, solo papel cambiando de manos. Y los precios explotaron. 1636 a 1637. La tulipomanía alcanza su pico. Los precios se volvieron completamente desconectados de la realidad. Ejemplos reales de precios. Febrero 1637. Semper Augustus. Un bulbo igual a 5.500 florines, equivalente a una casa grande en Ámsterdam, 37 años de salario promedio, 27 toneladas de trigo, 12 ovejas más, 8 cerdos, más 4 bueyes, más 2 toneladas de mantequilla. Viceroy. Un bulbo igual a 3.000 a 4.200 florines, una mansión en el canal Admiral Lifken. Un bulbo igual a 4.400 florines. Y había comercio constante. En tabernas, en calles, en casas privadas. Y cualquiera podía participar. Artesanos, comerciantes, sirvientes. Todos compraban y vendían tulipanes. O más precisamente, papeles que prometían tulipanes futuros. El mecanismo: compras un contrato de un bulbo que será cosechado en mayo. Pagas 500 florines. Una semana después, lo vendes por 700 florines ganancia. 200 florines. 40% retorno en una semana. El comprador hace lo mismo. Y así sucesivamente. Los precios subían cada semana. Historias de éxito circulaban por todas partes. Mi vecino el carpintero compró un bulbo por 100 florines. Lo vendió por 300 una semana después. Ahora está construyendo una casa nueva. Un marinero convirtió 60 florines en 1000 en un mes. Los que compraron hace 6 meses son ricos ahora. Era FOMO, Fear of Missing Out, en su forma pura. Si no compro ahora, me quedaré pobre mientras todos se enriquecen. Las reuniones de comercio se hacían en tabernas. Se llamaban colegios. Grupos de especuladores bebiendo vino, fumando, comerciando bulbos de papel, apostando fortunas en flores que no habían visto. Era una orgía de especulación, y todos estaban seguros de que esto duraría para siempre, porque los tulipanes eran raros, oferta limitada, hermosos, demanda permanente. De Holanda, el país más rico del mundo, los precios solo pueden subir. Famosas últimas palabras. Febrero de 1637. Haarlem. Una subasta de tulipanes, como cualquier otra de los últimos meses. Bulbos siendo subastados, precios subiendo. Pero entonces, algo extraño pasó. Un lote de bulbos salió a subasta. El precio de apertura, 1.250 florines. El subastador esperó ofertas. Silencio. ¿1.250? ¿Alguien? Nada. ¿1.000? Silencio. ¿A 800? Nadie. Por primera vez en meses, nadie quería comprar. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza.
Tal vez alguien necesitaba efectivo urgentemente e intentó vender. Tal vez hubo un rumor. Tal vez alguien simplemente se dio cuenta. Espera, estoy pagando el precio de una casa por una cebolla de flor. No importa la razón. Lo que importa es lo que pasó después. Cuando nadie compró en esa subasta, el siguiente vendedor entró en pánico. Si nadie compra a 1000, tengo que vender más barato. Ofreció a 900. Nada. A 800. Nada. Pánico. Y el pánico es contagioso. En 48 horas, el mercado de tulipanes colapsó completamente. Los precios cayeron 90 a 95%. Bulbos que valían 1000 florines el lunes, valían 50 florines el miércoles y 10 florines el viernes. ¿Por qué tan rápido? Porque todo era apalancamiento y papel. Nadie tenía realmente los bulbos. Solo tenían promesas. Contratos que decían, recibirás un bulbo en mayo. Pero cuando los precios cayeron, nadie quería esos contratos. Y la mayoría de la gente había comprado a crédito. Pago 500 florines ahora, pero realmente solo tengo 50. Los otros 450 los pediré prestados, porque cuando venda en una semana por 700, puedo pagar el préstamo y quedarme con ganancia. Era especulación apalancada. Funciona cuando los precios suben. Colapsa cuando los precios caen. De repente, gente que debía 1000 florines por un bulbo que ahora valía 50. No podían pagar. Los prestamistas exigían pago. La gente tuvo que vender casas, negocios, todo. Miles de holandeses fueron arruinados de la noche a la mañana. Artesanos que habían invertido ahorros de toda una vida. Comerciantes que habían apostado su capital de trabajo. Y sirvientes que habían pedido prestado contra salarios futuros. Todos perdieron. El gobierno holandés entró en pánico. Miles de contratos rotos. Miles de disputas legales. Prometiste pagarme 2000 florines por este bulbo. Pero ahora solo vale 100. No voy a pagar. Los tribunales estaban saturados. El gobierno tomó una decisión salomónica. Todos los contratos firmados después de noviembre de 1636 quedaban anulados. Podías cancelarlos pagando solo el 3,5% del precio acordado. Básicamente, estos contratos eran locos, los invalidamos. Esto salvó a muchos de la bancarrota total. Pero aún así, muchos perdieron fortunas. Algunos se suicidaron. Familias fueron destruidas. Pero aquí está lo interesante. La economía holandesa en general casi no sufrió. ¿Por qué? Porque la tulipomanía era una burbuja relativamente pequeña. Ni solo afectó a tal vez 5 a 10% de la población, principalmente especuladores y clase media urbana. La economía real, comercio de especias, manufactura, agricultura, seguía funcionando normalmente. La BOC seguía dominando el comercio global. Los barcos seguían llegando de Asia. El dinero real seguía fluyendo. Entonces sí, miles de personas fueron arruinadas por tulipanes. Pero Holanda como nación estaba bien. Es una lección importante. Una burbuja de activos puede colapsar sin destruir toda la economía, siempre y cuando no esté conectada al sistema bancario y crédito general. 2008 fue diferente porque sí estaba conectada. Hipotecas subprime en el corazón del sistema bancario. Aquí está la controversia. Algunos historiadores modernos argumentan que la tulipomanía fue exagerada, que no fue tan extrema como las historias sugieren, que la mayoría del comercio fue entre profesionales, no público general, que los precios extremos fueron casos aislados. Es cierto que muchos detalles fueron embellecidos en libros posteriores. Algunos de los precios más locos pueden haber sido anécdotas, no norma. La historia fue usada como propaganda moral.
Miren lo que pasa con la codicia. Pero también es cierto que los registros de subastas muestran precios absurdos reales. Miles de contratos fueron anulados por el gobierno. Panfletos de la época documentan la locura. Pinturas satíricas holandesas de 1637 muestran la manía. La verdad probablemente está en el medio. Sí, hubo una burbuja real. Sí, los precios alcanzaron niveles absurdos. Sí, mucha gente perdió dinero. Pero no fue el colapso apocalíptico que algunas versiones románticas describen. Fue la primera burbuja especulativa moderna, no la última. La tulipomanía nos enseña lecciones que se repiten cada generación. Lección 1. Cualquier cosa puede convertirse en objeto de especulación: flores, casas, acciones tecnológicas, criptomonedas, NFTs. Si la gente cree que el precio subirá, el precio sube, hasta que no lo hace. Lección 2. Esta vez es diferente. Nunca lo es. Los holandeses creían que los tulipanes eran especiales, raros, hermosos, con demanda permanente. En 2000 era. El Internet cambió todo. En 2008, los precios de casas nunca bajan. En 2021, Bitcoin va a $1 millón. Siempre hay una racionalización. Siempre es incorrecta. Lección 3. Cuando tu taxista te da consejos de inversión, sal. Cuando todos hablan de una inversión. Cuando sirvientes y artesanos están especulando. No cuando es el tema de conversación en tabernas. Estás en el pico de la burbuja. Sal. Lección 4. Las burbujas colapsan más rápido de lo que crecen. Tomó años para que los tulipanes llegaran a precios locos. Tomó 48 horas colapsar. Siempre es así. Lección 5. El apalancamiento convierte pérdidas en catástrofes. Si compras con tu propio dinero y pierdes 50%, perdiste 50%. Si compras con dinero prestado y pierdes 50%, estás en bancarrota. El apalancamiento mata. La tulipomanía fue en 1637, casi 400 años después. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. 1720. South Sea Bubble, Inglaterra, y Mississippi Bubble, Francia, 1929. Wall Street Crash, 1989. Burbuja japonesa de activos, 2000. Dot-com Bubble, 2008. Housing Bubble, 2017. Bitcoin sube a $20,000, cae a $3,000 2021. NFTs. Imágenes digitales vendidas por millones 2021. Meme Stocks, GameStop, EAMC2 1021 a 2022. Crypto Bubble, Bitcoin $69,000 a $16,000. Cada generación cree que descubrió algo nuevo. Cada generación se equivoca. Los activos cambian, la tecnología cambia. Pero la psicología humana, codicia, miedo, FOMO, negación, nunca cambia. Tulipanes en 1637. NFTs de monos aburridos en 2021. Misma locura. Diferentes flores. La tulipomanía nos enseña algo fundamental. Los humanos somos predeciblemente irracionales. Cuando vemos a otros haciéndose ricos, queremos unirnos, sin importar qué tan absurdo sea el activo. Bulbos de flores, acciones sin ganancias, imágenes de monos digitales. No importa. Si el precio sube, compramos. Y cuando colapsa, nos sorprendemos. ¿Cómo no vimos esto venir? Pero sí lo vimos. Solo que no quisimos creerlo. La próxima burbuja ya está formándose. No sé qué será. Tal vez algo que ya existe. Tal vez algo que aún no se inventó. Pero cuando la veas, recuerda los tulipanes. En el próximo video vamos a ver otra burbuja del siglo XVIII. Ocurrió el mismo año que Mississippi Bubble, South Sea Company en Inglaterra, 1720.
cuando Inglaterra casi se destruyó copiando a Francia. Dale like. Suscríbete, porque la historia de las burbujas es la historia de la humanidad.